Un humilde joven arriero y su padre tenían solo 4 mulas, eran su sustento, y un hombre rico los humillaba cada día. Luego una tragedia los dejó con solo 2 bestias, todo parecía perdido. Pero cuando el joven arriero ayudó a un anciano en el camino, Dios le devolvió el doble. Porque cuando el corazón es noble, Dios siempre devuelve multiplicado. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Érase una vez, en una tierra de montañas infinitas, donde los caminos eran de piedra, polvo, barro, sudor, y el eco de los cascos de las mulas marcaba el pulso de la vida misma. Allí, entre montañas cubiertas de neblina y el aroma del campo, los hombres en sus fincas se levantaban antes que el sol, amarraban sus ruanas, encendían el fogón y salían al camino con el corazón lleno de esperanza y las manos endurecidas por el trabajo. En esas tierras, donde cada jornada era una lucha contra el cansancio y la distancia, la arriería no era solo un oficio, era una forma de vida, una herencia sagrada que unía al hombre, a la bestia y a la montaña en un mismo destino. Entre esos hombres se encontraba don Pablo, un arriero humilde de corazón noble, conocido en toda la región por su carisma, solidaridad, fe y su amor por sus animales. Como los demás arrieros y dueños de mulas, se ganaba la vida llevando mercancías de un pueblo a otro, recorriendo trochas empinadas, cruzando ríos y soportando la lluvia, el barro y el cansancio de los días largos. Cargaba café, maíz, panela y a veces medicinas o víveres para las familias de las montañas más alejadas. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el canto del gallo apenas rompía el silencio y la neblina aún dormía sobre los cultivos. Preparaba el café caliente en el fogón de leña, revisaba sus mulas y los aparejos con precisión. Luego, con una oración corta y un suspiro de fe, tomaba el camino acompañado por sus mulas fieles. En la ruta, se encontraba con otros arrieros, campesinos y viajeros que lo saludaban con cariño al verlo pasar. Don Pablo siempre respondía con una sonrisa amplia y un «Dios los bendiga, mis hermanos», porque su alegría era tan auténtica que contagiaba a cualquiera. Muchos decían que verlo arriar era como ver a un hombre en paz con la vida, porque no solo cargaba mercancías, cargaba esperanza, fe y buena voluntad. Su presencia iluminaba los caminos y hasta los animales parecían reconocer su bondad. Las mulas avanzaban dóciles, como si también entendieran que el corazón de su amo estaba lleno de gratitud. No era un trabajo fácil, pero don Pablo nunca se quejaba. Decía que aquel esfuerzo también era una forma de oración. En cada viaje encontraba historias, rostros y paisajes que le recordaban que la vida, aunque dura, era un regalo. Y mientras los cascos de las mulas resonaban entre los caminos, don Pablo sentía que cada paso lo acercaba más a Dios, porque en la sencillez de su oficio encontraba el propósito y la paz, que muchos buscaban sin hallarla. Él era un hombre muy agradecido con Dios. Tenía solo 4 mulas, pero para él eran más que bestias de carga. Eran compañeras de vida, parte de su familia. Cada una tenía un lugar especial en su corazón. Don Pablo las trataba con respeto y ternura, porque sabía que gracias a ellas, el pan nunca faltaba en su mesa. En sus ojos cansados se reflejaba el amor por esos animales que, día tras día, lo acompañaban entre montañas y caminos polvorientos, compartiendo con él el peso del trabajo y el valor del silencio. Don Pablo vivía en su pequeña finca con su hijo José, un joven trabajador, soñador y agradecido con la vida. Desde muy jovencito acompañaba a su padre en las largas jornadas de arriería, recorriendo los caminos entre los bosques, mientras el sol nacía detrás de los cultivos, y las mulas avanzaban al ritmo de sus pasos y sus cantos. Padre e hijo arriaban felices, entonando viejas tonadas que hablaban del campo, del amor y de la fe en Dios. Entre risas, cansancio y silencios compartidos, José aprendía el valor del trabajo honrado, la disciplina, la paciencia, la humildad y la fuerza de la fe. Veía en su padre un ejemplo de sabiduría y bondad,
Don Pablo era un hombre de alma grande, de esos que creen que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en los actos que se hacen con el corazón. Siempre decía que ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio es la forma más pura de recibir la bendición de Dios, y que cada buena acción traía su recompensa, y lo cumplía cada día. Cuando en el camino encontraban a alguien en apuros, don Pablo no dudaban en detener su marcha. Si veían a una madre caminando bajo el sol con su hijo en brazos, la montaban en una de sus bestias sin pensarlo 2 veces. Si un anciano avanzaba cansado y solo, don Pablo bajaba de su mula, le ofrecía agua y también lo montaba en una de sus bestias, acompañándolo en el tramo del camino, aunque eso significara llegar más tarde a casa. Para él, ningún viaje era más importante que tender una mano a quien la necesitara. Su hijo José observaba todo en silencio, y cada gesto de su padre quedaba grabado en su alma. Aprendió que el verdadero valor de un hombre no está en cuánto posee, sino en cuánto está dispuesto a dar. Y mientras las mulas seguían su paso sereno entre los caminos polvorientos, el joven entendía que el amor, la fe y la bondad eran las cargas más ligeras y a la vez las más valiosas que un arriero podía llevar. Don Pablo y su hijo cuidaban con esmero y mucho amor a sus animales, no solo porque de ellos dependía su sustento, sino porque veían en sus ojos la misma vida que brillaba en los suyos. Don Pablo decía que la compasión hacia los animales era una forma de agradecerle a Dios por la creación, y que quien trataba con amor a las bestias también entendía el lenguaje del cielo. En las noches, cuando el cielo se llenaba de luceros y el canto de los grillos envolvía la finca, don Pablo y su hijo se sentaban en el patio, junto al viejo árbol donde el viento parecía hablarles en voz baja. Allí, entre el aroma de una taza de café recién colado y la luz de la luna, el padre le compartía a José su sabiduría sobre la vida, la fe y el valor del trabajo honrado. José escuchaba atento, con los ojos brillando de ilusión. José le hablaba a su padre de su mayor sueño: tener algún día muchas mulas fuertes y sanas, y ser reconocido como el mejor arriero y dueños de mulas de toda la región. Don Pablo lo miraba con orgullo, y con esa serenidad que solo tienen los hombres de fe, le respondía: hijo, si trabajas con amor, disciplina, si eres justo y mantienes tu fe en Dios, ese sueño será tuyo. Luego, antes de ir a dormir, padre e hijo se arrodillaban juntos frente al cielo. Elevaban una oración sencilla pero profunda, dando gracias a Dios por el pan, por los animales, por la vida misma, y pedían con humildad que Dios los guiara para hacer realidad aquel anhelo. Y mientras sus voces se mezclaban con el canto de los grillos y el murmullo del viento, el hogar de don Pablo se llenaba de una paz que solo conocen los corazones agradecidos. En aquella región también vivía Alejandro, un finquero conocido por tener más mulas que cualquier otro hombre del lugar. A simple vista, parecía tenerlo todo: dinero, poder y trabajadores a su servicio. Sin embargo, detrás de su aparente éxito, se escondía un corazón arrogante y altivo. No mostraba gratitud por lo que tenía, ni respeto por quienes lo rodeaban. Alejandro no era un amo amable con sus animales. Cada vez que salía con sus arrieros, montado en su imponente caballo para supervisar la arriería, su presencia imponía silencio y temor. Nadie se atrevía a contradecirlo. Con el látigo colgando de su silla y el ceño fruncido, inspeccionaba las cargas, los arreos y hasta el paso de las mulas. Si una de ellas tropezaba o caía bajo el peso de la mercancía, Alejandro no mostraba compasión alguna. Se bajaba de su caballo y golpeaba al pobre animal con furia. Sus arrieros, impotentes y temerosos de perder el empleo, seguían sus órdenes sin cuestionar. Solo podían mirar en silencio cómo el hombre descargaba su enojo sobre seres que nada entendían de ambición ni orgullo. Algunos murmuraban entre ellos que las mulas de don Pablo, aunque más viejas y pequeñas,
Trabajaban con alegría, mientras las de Alejandro caminaban con miedo, cabizbajas, como si cargaran no solo peso, sino también tristeza. La gente de la región, aunque le respetaban por sus bienes y posición, en el fondo no gustaban de él. Muchos decían que su corazón era arrogante y duro como las piedras del camino. No era un hombre querido, sino temido. Los campesinos lo saludaban por cortesía. Decían que Alejandro tenía riqueza, pero no paz, poder, pero no respeto. En cambio, cuando don Pablo pasaba con sus 4 mulas por los mismos senderos, las puertas se abrían, los niños corrían a saludarlo y los ancianos levantaban la mano deseándole bendiciones. Porque en aquella tierra, la bondad aún tenía más valor que el oro. Un día, mientras don Pablo y su hijo José estaban en el corral herrando sus mulas bajo el sol de la mañana, en ese momento, Alejandro apareció montado en su imponente caballo acompañado de algunos de sus arrieros. Llevaba el sombrero ladeado, la mirada altiva y una sonrisa de desdén que se dibujó en su rostro. Apenas vio a don Pablo inclinado trabajando con sus manos curtidas. «Vaya, don Pablo», dijo con tono burlón. «¿Todavía herrando esas mulas viejas? ¿No le da vergüenza seguir trabajando con esos animales?» Don Pablo, con la calma que lo caracterizaba, solo limpió el sudor de su frente y respondió con serenidad: «Alejandro, no hay vergüenza en cuidar lo que a uno le da de comer. Estas mulas, aunque viejas, me han llevado siempre por buen camino, y nunca me han fallado». Alejandro soltó una risa sarcástica. «Pues claro, don Pablo, si usted y su hijo lo que les sobra es fe, no mulas». «Pero ya ve, la fe no deja muchas ganancias. Usted apenas tiene 4 bestias viejas. Yo tengo más de 100 mulas, arrieros a mi servicio y contratos en 3 pueblos. Mis animales son fuertes, mis cargas valiosas y mis bolsillos no conocen la necesidad». Alejandro se inclinó un poco hacia don Pablo y su hijo, y con voz burlona añadió: «La fe puede llenar el alma, pero no el bolsillo. Mientras usted sigue errando sus viejas mulas, yo sigo creciendo. Mire a su hijo joven, trabajador y soñador, sí, pero condenado a vivir pobre si sigue sus pasos». José apretó los puños. Su respiración se volvió pesada, pero esta vez no se contuvo. Dio un paso al frente, con la mirada firme y la voz temblorosa, no de miedo, sino de dignidad. «Señor Alejandro, usted se burla de mi padre y de mí porque no poseemos más de 4 mulas, porque no tenemos muchas mulas ni arrieros que nos sirvan. Pero le diré algo», dijo levantando la mirada con valentía. «No es la cantidad lo que hace grande a un hombre, sino su corazón». Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la osadía del muchacho. José continuó: «Algún día seré el mejor arriero de toda esta región y tendré muchas mulas y arrieros, pero no para presumir ni para ser altivo como usted. Las tendré porque Dios exalta al humilde y derriba al orgulloso, porque al final, quien siembra con bondad, cosecha abundancia». El silencio cayó sobre el lugar. Los arrieros de Alejandro se miraron entre sí, impresionados por el coraje del joven. José agregó con serenidad: «Usted tiene riquezas, señor Alejandro, pero un corazón sin compasión es una mula sin camino. Mi padre me enseñó que lo que se gana con soberbia se pierde con el tiempo, y que solo quien anda con fe llega lejos». Alejandro lo miró con desdén, dio media vuelta y montó su caballo. «Ya veremos», muchacho murmuró. «Los sueños no alimentan las bestias», y se alejó entre el polvo del camino, sin imaginar que aquellas palabras del joven humilde serían una profecía que el tiempo se encargaría de cumplir. Al día siguiente, don Pablo y José descendían por la vereda con sus 4 mulas cargadas. Más adelante, algo los hizo detenerse. Era Alejandro, montado en su imponente caballo, rodeado de sus arrieros y de una recua de más de una docena de mulas. Pero la escena que presenciaron hizo que el corazón de don Pablo se encogiera. Una de las mulas de Alejandro se había atascado en un pequeño pantano y no lograba levantarse. «¡Mula tonta! ¡Párate!»,
gritaba Alejandro con furia, azotando al animal con un palo grueso. «¡No sirves para nada! ¡Eres pura pérdida!». El pobre animal gemía, intentando moverse con su carga, mientras el lodo la cubría hasta el pecho. Los arrieros, hombres humildes de rostro cansado, miraban con indignación y tristeza. Ninguno se atrevía a intervenir. Sabían que una palabra de más podía costarles el trabajo. Don Pablo, con el ceño fruncido, dejó caer las riendas de su mula y se acercó con paso firme. «¡Alejandro!», le gritó. «¿Qué haces? ¿Acaso has perdido la razón? Esa pobre bestia confía en ti, y tú la tratas como si no valiera nada». Alejandro giró con fastidio, alzando el palo aún manchado de lodo. «No te metas en lo que no te incumbe. Son mis mulas, y las trato como me dé la gana». Don Pablo dio un paso más cerca. Su voz estaba cargada de autoridad. «Eres un necio y un amo cruel, Alejandro. ¿No entiendes que Dios defiende la causa de los inocentes? Hasta las bestias que sirven al hombre tienen un propósito bajo el cielo. Recuerda que ellos también tienen ángeles que los protegen». Alejandro soltó una carcajada amarga. «Vete con tu fe y tus viejas mulas, don Pablo. Déjame trabajar con los míos. No necesito sermones de un arriero que apenas sobrevive». Don Pablo lo miró con compasión. «Tal vez no lo entiendas hoy», dijo con voz profunda, «pero el día llegará en que recordarás estas palabras, y será tarde para lamentarte». José, con el corazón apretado, sacaba una cuerda de su zurrón y ayudaba discretamente a los arrieros a liberar a la mula del lodo. Cuando al fin el animal logró ponerse en pie, el silencio se apoderó del lugar. Solo se oía su respiración agitada. Alejandro dio media vuelta, molesto, y ordenó a sus hombres continuar. Pero en el rostro de sus arrieros quedó grabada la diferencia entre un amo altivo y un hombre justo. Y así transcurrieron los días, entre caminos y montañas cubiertas de neblina y jornadas largas que probaban la fuerza y la fe de los hombres. Pero el destino, que nunca avisa, estaba por poner a prueba el corazón de don Pablo y su hijo. Aquella mañana, el cielo amaneció gris, y un viento extraño soplaba desde las montañas. Aún así, don Pablo y José decidieron salir a cumplir con una entrega urgente. El camino era estrecho y serpenteante, bordeando un profundo barranco donde el eco de los cascos se mezclaba con el rugir del río al fondo. Las mulas avanzaban con cautela, guiadas por la voz firme de don Pablo. De pronto, el suelo tembló ligeramente y un pedazo de la ladera se desprendió con un estruendo. Un derrumbe repentino abrió el suelo bajo sus pies y dos de sus mulas cayeron al vacío. José alcanzó a sujetar la cuerda de las otras dos, mientras su padre corría a intentar salvarlas. Don Pablo, con el rostro cubierto de tierra, se arrodilló junto a ellas. José corrió hacia él, y juntos se quedaron mirando a sus dos mulas tendidas en el suelo. Eran más que animales. Eran parte de su familia, compañeras fieles que los habían acompañado por montañas, lluvias y soles inclementes. Desde aquel día, el ambiente en la finca ya no fue el mismo. El silencio ocupó el lugar donde antes reinaban las risas y el sonido de los cascos. Los ingresos disminuyeron, pues solo les quedaban dos mulas, pero aún así, no perdieron la fe. En el corazón de José seguía vivo el sueño de tener algún día muchas mulas y de ver a su padre sonreír de nuevo. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaban juntos frente al altar sencillo de la casa, donde una vela alumbraba el rostro cansado de don Pablo. «Señor», decía José con humildad, «tú que ves nuestro esfuerzo y conoces nuestras penas, no te pedimos riquezas, solo que nos des fuerzas para seguir, y nos concedas las mulas que necesitamos para llevar el pan a casa. Y si no es tiempo aún, danos paciencia para esperar tu voluntad». Y así, entre la fe, las oraciones y el trabajo duro con sus dos mulas, don Pablo y su hijo siguieron adelante, sin imaginar que más adelante Dios los recompensaría de una forma que jamás olvidarían. Un día, don Pablo enfermó. Su cuerpo se debilitó. José tomó las riendas del trabajo
decidido a mantener viva la fe de su padre y el legado de su nombre. Los días se hicieron más duros. Las burlas de Alejandro no cesaban. Cuando lo veía pasar con solo 2 mulas, se reía desde lejos. «¿Qué pasó con tu fe, José?», gritaba con sarcasmo. «Parece que tus oraciones y las de tu padre no fueron suficientes para sostener tus bestias», dijo Alejandro con una sonrisa burlona. «Mírate, José, solo te quedan 2 mulas viejas, y aún así sigues aferrado a la fe de que Dios te dé muchas mulas». Pero José no respondía. Apretaba los dientes, miraba al cielo y seguía caminando. Sabía que los caminos de Dios eran misteriosos, y que a veces la prueba es la antesala del milagro. El sol apenas despuntaba detrás de las montañas cuando José ajustaba las cinchas de sus 2 mulas frente a la finca. El aire era fresco, y el canto de los gallos anunciaba el inicio de una nueva jornada. Desde el camino principal se escucharon cascos y risas. Era Alejandro, montado en su caballo, acompañado de sus arrieros. «¡Vaya, José!», gritó con tono burlón. «¿Aún sigues con esas 2 mulas viejas? Deberías rezar más fuerte a ver si el cielo te manda otras». José no respondió. Solo miró al suelo, acarició el cuello de una de sus bestias y murmuró: «La fe no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se espera». Horas después, el joven arriero avanzaba por un sendero estrecho rodeado de cafetales, llevando una carga hacia el pueblo vecino. El sol ya estaba alto cuando, a la distancia, vio a un anciano de barba blanca sentado al borde del camino. Su rostro reflejaba agotamiento, y junto a él había 2 costales pesados. «Oh, joven arriero», dijo el anciano con voz débil, «estoy muy cansado, tengo hambre, mucha sed, y estos costales me pesan más que mis años». José, recordando las enseñanzas de su padre, no dudó un segundo. Abrió su alforja y le ofreció comida y agua. «Señor, coma y beba, recupere fuerzas. Lo poco que tengo, lo comparto con gusto». El anciano sonrió con gratitud, pero luego añadió con voz temblorosa: «Hijo, también necesito que me ayudes con estos costales. No tengo fuerzas para seguir». José miró sus mulas, cargadas al máximo. «Mis bestias ya van llenas, señor. Solo tengo 2, antes eran 4, pero las perdimos en un derrumbe, y los ingresos han disminuido. Mi padre está enfermo, y si no entrego esta carga a tiempo, no tendré con qué comprarle sus medicinas». Pero hizo una pausa. «Descargaré las mulas y le ayudaré primero. No podría irme sabiendo que lo dejo aquí solo». El anciano lo miró con ojos profundos, casi luminosos. «Oh, joven, tienes un buen corazón. Antes de ti pasó otro hombre con muchos arrieros. Le pedí ayuda, pero fue arrogante y cruel. En los rostros de sus hombres vi humildad, pero estaban encadenados por su temor». José bajó la mirada. «Ese hombre se llama Alejandro, mi vecino. Su corazón es egoísta y es muy cruel con sus animales». «Lo sé», dijo el anciano con serenidad. «El bien y el mal siempre se cruzan en el mismo camino, hijo, pero solo uno deja huellas que el cielo recuerda». José ayudó al anciano a subir los costales en una de sus mulas. «Quédese aquí, señor. Llevaré primero sus costales al pueblo, los dejaré allí y regresaré por usted. No me demoro más de 2 horas». El anciano asintió con una sonrisa y una paz extraña. José partió, cumplió con su entrega y al regresar, amarró nuevamente sus cargas y montó al anciano en una de las mulas. Durante el trayecto, el joven le contó su historia. Cómo su padre le había enseñado a trabajar con honestidad. Cómo habían perdido sus mejores animales y cómo, a pesar de las dificultades, seguían confiando en Dios. El anciano escuchaba en silencio, con una mirada serena que parecía atravesar el alma. Al llegar al pueblo, José ayudó al anciano a bajar y entregó su carga. «Joven arriero», le dijo con voz pausada, «no tengo cómo pagarte por lo que has hecho, pero Dios te lo recompensará multiplicado». José sonrió humildemente. «No se preocupe, señor. Me basta con saber que pude ayudarle.
Y antes de despedirse, el anciano lo miró con ternura y añadió: «En el lugar donde me encontraste, hay un desvío. Entra por ese camino, y a 1 kilómetro encontrarás algo especial». José se quedó atónito. Las palabras del anciano sonaban más como una revelación que como un consejo. Había en su voz una autoridad que no parecía humana. «¿Qué quiere decir con eso, señor?», preguntó, pero el anciano solo sonrió. El joven sintió una paz profunda, una calidez inexplicable en el corazón. Se despidió con respeto y siguió su camino, con el alma encendida por una extraña emoción. Pero cuando volteó para mirar una vez más al anciano, ya no estaba. El camino estaba vacío. El viento soplaba entre los árboles, y solo el eco de aquellas palabras quedaba grabado en el alma de José. José llegó al lugar donde había encontrado al anciano, y tal como éste le había dicho, vio el desvío. Por un momento dudó. Aquel sendero se veía oscuro, cubierto de hojas secas, y con ramas que apenas dejaban pasar la luz. Pero algo en su corazón le susurró que debía confiar. Tomó las riendas de sus mulas, respiró profundo y se adentró por el camino desconocido. Caminó unos minutos, y entonces lo vio. Frente a él, amarrados junto a un arroyo, se encontraba un burro imponente, de pelaje gris brillante, y una yegua negra tan hermosa que parecía salida de un sueño. José quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas. Comprendió de inmediato. Ese anciano era un ángel de Dios. Aquello no era casualidad. Era la respuesta a sus oraciones. De aquel burro y aquella yegua nacería el destino que cambiaría su vida y la de su padre. José los llevó consigo, y al caer la tarde, don Pablo, débil y cansado, estaba sentado frente a la casa esperando a su hijo. Cuando lo vio llegar, no podía creerlo. José venía acompañado de 4 bestias, las 2 mulas viejas, el burro y la yegua. Esa noche, padre e hijo se abrazaron emocionados y con lágrimas en los ojos. Dieron gracias a Dios por su infinita misericordia. Oraron juntos, comprendiendo que el Señor nunca llega tarde, sino en el momento justo. Al día siguiente, Alejandro pasó frente a la finca y se detuvo sorprendido. Al ver los nuevos animales, la envidia lo consumió. No entendía cómo aquellos pobres hombres, que apenas tenían 2 mulas viejas, ahora tenían una recua tan fuerte y hermosa. Con el paso de los meses, el burro se apareó con la yegua y por milagro de Dios, ésta dio a luz 2 muletos gemelos, algo nunca antes visto en la región. Las mulas de José comenzaron a multiplicarse, pasando así la cantidad de las mulas de Alejandro. Uno a uno, los arrieros de Alejandro lo abandonaron y fueron a pedir trabajo a José, quien los recibió con humildad. Para colmo, las mulas de Alejandro ya no querían obedecerle. Se escapaban para unirse a la manada de José, como si el mismo cielo las guiara. Finalmente, agobiado y avergonzado, Alejandro le vendió a José lo que quedaba de su recua. Alejandro, aquel que una vez se burló de la fe ajena y que maltrataba a sus animales, terminó vacío y solo, mientras José y don Pablo prosperaban, recordando cada día que Dios exalta al humilde y humilla al altivo. Y así, con el paso de los años, José prosperó. Se convirtió en el arriero más respetado de toda la región, dueño de muchas mulas y de vastas tierras que trabajaba con esfuerzo y gratitud. Pero jamás olvidó de dónde venían y las lecciones que su padre le había enseñado. A sus arrieros los trataba con amor y justicia, como hermanos de camino, y a sus animales los cuidaba con ternura, hablándoles como si pudieran entender su corazón. Don Pablo, ya anciano, lo observaba con orgullo desde el corredor de su casa, viendo cómo aquel muchacho que un día solo tenía fe, ahora tenía también abundancia, pero sin perder la humildad. Y cuando alguien le preguntaba a José cuál había sido el secreto de su éxito, él sonreía y decía: «Todo lo que tengo nació de la fe, del trabajo y del amor que mi padre me enseñó». Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias.
Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.